Hola compañeros, profesor, muy buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Valeria Rodríguez, Joan Niño y mi persona, Héctor Díaz. El tema que nuestro grupo eligió fue el estudio de la velocidad angular a partir de la frecuencia. ¿Cómo es posible esto? Esto es posible ya que tanto la frecuencia como la velocidad angular están estrechamente relacionadas, ya que pues la frecuencia es el número de veces que se repite algo en un tiempo determinado y la velocidad angular es el cambio del ángulo de un cuerpo respecto a su posición inicial en un tiempo determinado. Entonces el método de trabajo que eligió nuestro grupo fue que a una llanta, una cicla, se hizo girar y se contó el número de vueltas que da en un minuto. Y pues hallando el cociente entre el número de vueltas y tiempo, pues se pudo determinar la frecuencia y la velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Pero para darle más veracidad al dato de la frecuencia, se determinó el periodo, que el periodo es el tiempo en que se demora, el tiempo en que se da una vuelta. Ya con esto, pues como la frecuencia y el tiempo y el periodo, perdón, son recíprocos, pues el uno le da veracidad al otro. Pues lo dejo con mi compañero Joan Niño, el cual va a explicar los datos obtenidos. Buenas, mi nombre es Johan Eduardo Niño y voy a pasar a explicar cómo fue la toma de datos y posteriormente el análisis de datos en cuanto a nuestro proyecto final. La toma de datos fue en el laboratorio, cuando pusimos a girar la rueda. Tomamos los datos primero del periodo, que fue básicamente el tiempo en el que se tardó en completar una vuelta entera. Y también tomamos datos del número de vueltas que alcanzó a dar en un minuto, el cual fue 29, promediando todos los lanzamientos que hicimos. Cabe aclarar que esto no fue bajo una fuerza constante, ya que nosotros somos los que hacemos la fuerza para que la rueda gire. Asimismo, sacamos pues la frecuencia ya en el análisis de datos, que fue el número de vueltas sobre el tiempo, que serían las 29 vueltas que promediamos entre todos los lanzamientos sobre los 60 segundos. Esto nos daría un dato de frecuencia que sería 0,48 Hz. Estos mismos los utilizamos reemplazando la fórmula de velocidad angular, que sería 2pi por frecuencia, dándonos un resultado, en este caso, de velocidad angular de 3,03 radianes por segundo. Este dato lo tomaríamos como nuestro dato teórico. Para el caso del dato experimental, tomamos el concepto de las revoluciones por minutos, que son el número de vueltas que alcance a dar en un minuto, el cual completamos que sería 29, teniendo así 29 revoluciones por minuto. En este caso utilizamos un factor de conversión simple, en el cual reemplazamos las 29 revoluciones por minuto, las convertimos a radianes por segundo, que sería dado de nuestra velocidad angular. Haciendo el debido proceso, nos dio de que nuestra velocidad angular también fue de 3,03 radianes por segundo. Entonces nos llevó a la conclusión y de ver el error porcentual, que teníamos un error del 0% y que esta relación era completamente directa. Por otra parte, procedimos a analizar lo que fue el periodo y su relación con la frecuencia. Sabemos que la frecuencia es el inverso del periodo, el inverso recíproco. Así que, teniendo un periodo de 2,396 segundos, procedimos a utilizar la fórmula de la frecuencia es igual a 1 sobre periodo, con lo cual nos daría una frecuencia de 0,41. Comparándola con la frecuencia inicial que tomamos, la del número de vueltas sobre el tiempo, que fue frecuencia es igual a 0,48, y esta frecuencia dada según el inverso del periodo nos dio 0,41, analizándolas notamos que tenían un error porcentual del 0,14%. Bueno, ya para concluir tenemos pues que el estudio se centró en determinar la influencia de la frecuencia de rotación en cuanto a la velocidad angular de la rueda. A pesar pues de las variaciones que tuvimos en la fuerza aplicada. Se utilizó también un método que incluyó la medición de revoluciones por minutos y el uso de una fotocelda para calcular el tiempo de una revolución. En cuanto a los datos recopilados, se mostró una consistencia a pesar de las variaciones en la fuerza. La frecuencia promedio de esta fue 0,483 Hz y la revolución angular experimentada fue de 0,3 radios sobre segundo, coincidiendo pues con la teoría, con un error del 0%. Se analizó el periodo con un valor experimental de 396 segundos, aunque hubo una ligera diferencia con la frecuencia teórica, que es de 0,41 Hz.
y el error fue muy mínimo. Este error es de 0,14%, atribuyendo pues a la variabilidad en la fuerza aplicada. Ya con esto podemos concluir que el estudio proporcionó de por sí resultados muy sólidos, ya que tenemos en cuenta los porcentajes de errores que nos dieron, validando pues esta metodología y subrayando la eficacia del enfoque en el análisis de velocidad angular y la relación periodo-frecuencia. El pequeño error sugiere, pues como ya bien había dicho, a pesar de las variaciones en la fuerza, que el experimento fue preciso.